Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por sintonizar esta su entrevista 8 en punto. Felicidades en este día para todos los trabajadores. Esta noche vamos a estar conversando sobre el transporte público de pasajeros, temas que están íntimamente ligados con eso, como la entrada en vigencia del FONAT el día de mañana, puntualmente hablando, donde ya se va a exigir el pago de esta contribución económica a todas las personas que renueven esta especie legal. Atribuciones, beneficios del FONAT. Vamos a estar conversando también sobre el Citrant, entre otros temas. Para abordar este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida a Nelson García, viceministro de Transporte. Viceministro, buenas noches, muy Sergio. buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Sergio. Y gracias por honrar el Día del Trabajo trabajando. Bueno, sí, de antemano darle un saludo a todos los trabajadoras y trabajadoras de nuestro país por estar celebrando este día, el Día Internacional de los Trabajadores. Ok, bueno. También le damos la bienvenida al licenciado Álvaro Renato, director del FONAT. Licenciado. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer. Contento de estar aquí con ustedes. No, contentos estamos nosotros de tenerlos a usted y al viceministro y poder conversar sobre diferentes temáticas. 8 de la noche, 14 minutos, completamente en vivo. Vamos a darle paso a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, luego de la cadena que tuvimos nosotros el agrado de poder presenciar sobre este medio de comunicación, donde el señor presidente de la República, Mauricio Funes, se refirió a la población salvadoreña, obviamente felicitándolos por el Día del Trabajo. Viceministro, entramos sin más premura sobre los temas que la población salvadoreña quiere saber, y es que el día de mañana se perfecciona ya concretamente hablando la contribución especial del FONAT. Toda persona que vaya a refrendar esta especie legal como la tarjeta de circulación va a ser efectiva una vez al año, como la ley así lo establece, esta contribución especial. No todos están contentos. La Ruta 29, ACOPAT, se manifestó en contra de esto, y también lo hicieron una asociación de motociclistas de El Salvador, de la cual, antes de ingresar, me gustaría compartir las palabras que ellos esbozaron con relación a este tema. Veámosla. Aquí hay una desigualdad con respecto al vehículo que utilizamos, y además el fondo no va a ser utilizado solo para las víctimas de accidentes de tránsito, sino que va a ir una parte para lo que debe hacer el FOVIAL, que es el estudio para mejorar las carreteras y el estudio para proyecciones de nuevas carreteras, y esto le corresponde al FOVIAL. No hay por qué imponer un impuesto más para hacer ese tipo de trabajo. Consideramos de que el fondo que va a ir para las personas que resulten víctimas de los accidentes de tránsito va a ser mínimo, y el demás dinero lo van a ocupar para otras cosas, y nosotros consideramos de que ahí se va a fomentar la corrupción. Ok, una doble tributación, entre otros argumentos que manejan ellos. Viceministro, ¿de qué manera van a buscar ustedes reducir los accidentes de tránsito? Por ejemplo, los motociclistas, que según sus informes son el 60% de víctimas a diario en nuestro país. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante como aclarar lo que veíamos hace un momento, porque decían que el dinero se iba a utilizar para hacer estudios de carreteras que al FOVIAL le corresponden, y que eso podía incrementar la corrupción. O sea, yo creo que totalmente desinformada estas personas, aun cuando se ha informado, o lo que quieren es desinformar, porque habría que ver cuál es la intención y qué es lo que está detrás de esto. Yo creo que lo importante que hay que aclarar, Sergio, es en primer lugar que a partir del 15 de abril, 6.3 personas de salvadoreños y salvadoreñas tienen una cobertura sobre accidentes de tránsito. En segundo lugar, que el FONAT, dijéramos, es un fondo, es una institución que tiene dos grandes objetivos. Una es resarcir los daños a las víctimas de accidentes de tránsito, y la otra es reducir al mínimo los accidentes de tránsito, lesionados y fallecidos. Esos son los dos grandes objetivos, no tienen que ver nada más, y la mayoría del fondo precisamente va orientada hacia la atención de las víctimas de accidentes de tránsito. En este sentido, desvirtuamos totalmente lo que estas personas dicen, y en la ley del fondo está establecido cómo es que se distribuye, y en ningún momento habla del FOVIAL.
Viceministro, una carga impositiva de $45 para la refrenda de la tarjeta de circulación de las motos. ¿En algún momento se han reunido o piensan reunirse ustedes con las farmacias o la entrega de comida rápida? Porque en determinado momento ellos son las personas no solamente que utilizan motocicletas, sino que están como más expuestos a este tipo de accidentes de tránsito porque tienen un horario que cumplir para la entrega de esta comida o la medicina. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, Sergio? Lo que ocurre en el caso de las motocicletas es que, dijéramos, en este periodo que va de enero, febrero, marzo y abril, han ocurrido, dijéramos, alrededor de 357 accidentes de motociclistas. De estos han fallecido 23 motociclistas y han salido lesionados 301 motociclistas. O sea, estamos hablando que las personas en motocicleta, por razones culturales y de falta de respeto de buses, de camiones, de carros, muchas veces, o imprudencia también del mismo motociclista, son víctimas bastante frecuentes de accidentes de tránsito, y esa frecuencia es bastante mortal. Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar vamos a conversar tanto con el viceministro como el licenciado Hueso, director del FONAT, de esto y muchos temas más que usted, por supuesto, desea saber. Pausa, volvemos. Muchísimas gracias, sabíamos que iba a estar muy pendiente de 8 en punto. Licenciado Hueso, usted como director del FONAT, hay muchas preguntas y la población salvadoreña quiere ejemplos como tangibles, ejemplos bien prácticos para conocer cómo se va a implementar la aportación que vamos a hacer nosotros. Yo quiero presentarle a usted y a la población salvadoreña dos casos emblemáticos que han dado en nuestro país, y uno de ellos es que a menos de una semana que las autoridades de transporte habían hecho la entrega a la población salvadoreña y que el señor presidente de la República estaba presente en el corte de cinta, simbólicamente hablando, de la carretera Los Chorros recién remozada, un autobús el primer día y el siguiente día, los dos de la misma ruta, se pasaron llevando entre 6 y 7 carros respectivamente. Quiero presentarle esta nota para que nos comente cómo el FONAT puntualmente va a entrar en vigencia o actuar en este tema. Veámoslo. Literalmente, uno sobre otro quedaron algunos vehículos tras el impacto originado por el bus que se dirigía de Santa Tecla al occidente. Uno de los conductores afectados trasladaba a 25 niños de entre 5 a 12 años en su vehículo y logró esquivar parcialmente el golpe. Que yo primero, cuando vi que pasó volando un carro, pasó volando, y cuando logré ver eso, logré tirarme para un poco a la orilla. Pero no fue suficiente, el bus pasó llevando todos los carros. Ahí quedó un barril de pega que pertenece a él, que venía de comprar. ¿Él venía manejando? No, el conductor del vehículo está ingresado ahorita. A pesar de lo aparatoso del accidente, hubo 10 heridos, la mayoría leves. Uno fue atendido en el área de cirugía del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. Hemos recibido un paciente de 54 años de edad. Venía con un trauma craneoencefálico leve, estable el paciente. Las autoridades creen que el accidente se pudo haber dado por supuestos desperfectos mecánicos, aunque otros hablan de alta velocidad e imprudencia. Lo que sí es seguro es que el conductor escapó. Por el momento no lo podemos ubicar dentro de los lesionados. Por el momento pues no lo encontramos en la escena. Estamos rastreándolo, estamos investigando. Según la versión de los pasajeros, se escuchó nada más que algo se rompió, un estruendo. Podemos presumir que podrían ser los frenos. Sí, es que yo al bus allá arriba le pasé, el bus venía bastante rápido, pero como allá había un obstáculo, los carros estaban parando, y quizás él no se percató y quizás quiso frenar o no sé, pero la cuestión es que pasó llevando los carros. Durante varias horas el paso fue bloqueado en la autopista hasta que fue habilitado uno de los carriles de retorno. La población lamenta que tenga que suceder este tipo de hechos para que las autoridades tomen conciencia de la necesidad de ser más exigentes con el sector del transporte público, y en especial con los conductores, a quienes señalan de ser los principales causantes de estos accidentes. Para Teleprensa, Canal 33, Alonso Castillo. Bueno, director Hueso, creo que una imagen es más que 1000 palabras en torno a este tema. Puntualmente, ¿cómo se va a actuar en este caso, el FONAT? En este caso, el fondo de los ingresos que tiene, del 100%, Sergio, el 35% va para salud. De manera tal que en los próximos meses salud tiene que dar un cambio y mejorar la atención. Desde ese momento, a partir del 15 de abril, como lo señalaba el viceministro, todas esas víctimas tienen ya cobertura. Si de ahí, de esas víctimas que salen en ese caso emblemático que pasó en los días anteriores, hay alguna víctima con discapacidad, con alguna secuela grave, el fondo lo va a cubrir.
¿Cómo? Ahí es donde viene hasta un límite de $2.000 por discapacidad. En ese caso prácticamente ya están cubiertos. Nosotros los esperamos a partir del día de mañana para que se acerquen a la institución, hacer los análisis médicos correspondientes y a partir de ahí se le va a comenzar a dar la cobertura, tanto económica como en salud correspondiente. Okay. Estas víctimas de este caso que le acabo de preguntar, ¿qué clase de documentación deben de tener y a dónde se deben de abocar? Tienen que llegar a las oficinas del fondo que están ubicadas aquí por la colonia San Francisco y básicamente lo único que tienen que llevar es su DUI. Nosotros ya tenemos información del hecho en que se han visto lamentablemente ellos involucrados y a partir de ahí construimos expediente y generamos en los próximos días la resolución pertinente que le lleve a gozar de los beneficios económicos y en salud que establece el fondo a través, en este último caso, del Ministerio de Salud. ¿Puede darse el caso de alguna manera, ya que en 2 días la misma ruta ocasionó este tipo de problemas a los salvadoreños, no solamente en los accidentes de tránsito, daños materiales, pérdida de tiempo para todas las personas y obviamente el consumo de gasolina? Claro. ¿Puede en algún momento darse la posibilidad de que el fondo que tienen ya no alcance y decirle, señores, ahorita no les podemos responder, sino que será mucho más adelante? No. De acuerdo a los análisis técnicos que tenemos nosotros, los montos de la contribución garantizan el pago de las víctimas de acuerdo a las estadísticas que llevamos. Eso no va a ocurrir. Okay. ¿Y sobre los daños materiales, los vehículos? En el caso de los daños materiales, el fondo, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, su fin y origen es la protección de la vida. La lata no cubre el fondo. Ok, para eso tendrán que tener. Para eso tienen que seguir ellos allá el reclamo correspondiente, en este ejemplo, a los empresarios de transporte que les dañaron sus vehículos. En los juzgados de tránsito y posteriormente en los juzgados de lo civil. Le voy a presentar el segundo caso porque es un caso también bien emblemático que vivimos esta misma semana, donde una persona pasó prácticamente 40 minutos en plena vía pública luego de ser atropellado por parte de una persona que, según nos dimos cuenta, trabaja en la Embajada Americana, pero lo importante es que responsablemente se quedó en el acto y ninguna autoridad llegó hasta este momento a brindarle asistencia. Veámoslo. Según testigos, Luis Alberto Amaya, de 34 años, permaneció más de 20 minutos retorciéndose del dolor en el Paseo General Escalón y 99 Avenida Norte, luego de ser embestido por un vehículo con placas de emisión internacional. La pasividad de la policía, que se dedicó a cuidar la escena del accidente y no a atender al arrollado, provocó que algunos testigos cuestionaran su proceder. Y medio puse yo el canasto aquí, yo que lo pongo yo y el pencazo, le volteé a ver y ya estaba ahí el hombre. Quizá 45 minutos pasó. Más o menos, sí, fue demasiado. Cuando debían de verse movilizado rápido, porque el hombre tenía vida, tiene vida todavía, a ver si no se muere tanto tiempo que dilató ahí devanándose. Vámonos, 1, 2, 3, ya, vámonos. Fue hasta que otra patrulla llegó a la zona cuando la víctima pudo ser llevada a un centro asistencial. La policía negó que se haya actuado con negligencia en este caso. No, el problema es que no tenemos los medios adecuados y el señor se quejaba bastante de que le dolía la columna, no lo queríamos mover. Ese es el procedimiento que tiene que seguir usted. Lo tiene que mover una persona que sea especializada. Él es Omar Robles Maldonado, conductor responsable del accidente, quien se identificó como agregado adjunto de la Embajada de Estados Unidos. En realidad no tengo comentario. ¿Usted iba a excesiva velocidad? ¿No vio al señor? ¿Qué pasó? Es obvio que no iba a exceso de velocidad. ¿Se le atravesó la persona? Se atravesó la persona y no voy a decir nada más al respecto. Aunque las investigaciones determinaron que el diplomático fue el responsable del accidente, se dijo que no sería detenido. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Aquí el vehículo, o sea, viene en la zona peatonal el peatón. Aquí va para el caso a la fiscalía. Si tiene fuero diplomático, peor todavía. El conductor fue retirado de la escena en un vehículo de la embajada estadounidense, mientras se supo que la víctima se encuentra en un centro asistencial con lesiones de consideración en las extremidades y en la columna. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla.
Elementos a destacar: en el primer caso, el conductor de la unidad del transporte se dio la fuga, en este responsablemente se quedó. Una de las preguntas que hacen los amigos televidentes muy frecuentemente: ahora en los accidentes de tránsito resulten lesionados leves o graves, el responsable no será capturado. En la ley anterior, si él se quedaba responsablemente y le prestaba asistencia, no era capturado. ¿Cómo funciona ahora? Hoy igual, la ley lo que establece es que aquellas personas que se queden en el accidente llamen al 911, informen al sistema de emergencia. Básicamente esas personas que asuman la responsabilidad del hecho no deberán ser detenidas, porque esto es un accidente de tránsito. A partir de ahí, Sergio, eso que está en la ley del fondo ya está en la ley de accidentes de tránsito, incluso está en el reglamento general de tránsito, no es nada nuevo. Lo que hoy estamos generando con la ley del fondo es responsabilidad de los conductores. Ok, tengo 20 minutos rápidamente. ¿A quiénes sí van a detener las autoridades? A aquellos que se les detecte en estado de ebriedad y cometan un accidente, a quienes huyan del mismo, y aquellos otros que donde no hay indicio de que pueda haber algún ilícito más allá de un delito culposo. Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar, por supuesto, que vamos a seguir conversando con nuestros invitados de esta noche de todo, absolutamente de todo lo que usted desea saber con la entrada en vigencia del FONAT el día de mañana. Pausa, volvemos.